En esta porción de la palabra de Dios por séptima ocasión y continuamos construyendo una comprensión sólida acerca de lo que es una iglesia cristiana y de lo que son los cristianos de una iglesia. Y como hemos estado aprendiendo y lo que nos muestra este pasaje bíblico, de acuerdo a lo que Lucas, el escritor, ha querido resaltar en esta conclusión del relato que tenemos en Hechos capítulo 2, y en esta conclusión del versículo 41 al 47, es que quiere que notemos cómo el cristianismo tiene su inicio, sus raíces en Cristo mismo, cómo el cristiano es el producto de Cristo y cómo la iglesia cristiana también lo es. Él quiere llamar nuestra atención a que no seamos, personas ingenuas, crédulas en cuanto a todo lo que vemos y nos dejemos impresionar por apariencias, sino que seamos personas que tengamos convicciones que fluyen de la revelación bíblica. Y Lucas ha querido entonces resaltar lo más singular en la vida cristiana o en el cristianismo, como la iglesia cristiana, es la participación directa, única, singular de Cristo. Y lo que estamos considerando ahí es precisamente eso, y entonces Lucas quiere enfatizar cuál es la posición y la intervención y la participación de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno como cristiano, en el cristiano mismo, y cuál es su participación, su intervención, su sentido de ser Él en la iglesia como tal. Entonces Lucas quiere que veamos que el Señor es el que añade, el Señor es el que se ocupa de la iglesia, el Señor es quien, como dice al final del versículo 47, o sea, al final de la conclusión que hace en este relato, es el mismo Señor y nadie más el que está ocupado en hacer que la iglesia sea lo que es, añadir, juntar. Él es el que crea, Él es el que forma. El diseño es de Él, la obra es de Él, y lo que Él nos dice aquí Lucas es que la iglesia, que está compuesta por personas salvadas, solo es posible porque Cristo, el Señor, es el que lo hace posible. La iglesia comienza con gente salvada porque Cristo salva gente, y la iglesia es una comunidad de gente salvada porque es Cristo el que añade la gente salvada. Es la ocupación de Jesús. Así que la única condición para que seamos una iglesia cristiana auténtica es que estemos siendo edificados por el Señor de la iglesia, edificados por Cristo mismo. O sea, la condición sine qua non, es decir, sin lugar a dudas, que no puede ser de ninguna otra forma explicada, no puede ser de ninguna otra manera entendida, es que seamos el producto de la obra de gracia de Jesús, tanto en nuestra vida individual como cristianos, como en nuestra vida colectiva como iglesia. Si el Señor edifica nuestra iglesia, entonces tenemos la garantía de triunfar, de prevalecer, de ser fieles y de ser vencedores a través del tiempo hasta que el Señor aparezca entre las nubes, haga su aparición, como dice en el Nuevo Testamento, la parousia, la aparición de nuestro bienaventurado Dios y Salvador Jesucristo, y que Él venga a tomarnos, Él mismo venga a tomarnos juntamente con otros por toda su iglesia que está esparcida en todo el mundo. Y como le dijo anticipadamente aquel grupo de discípulos en aquella noche triste, donde los consoló, los confortó, y donde les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y yo, dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Entonces esperamos esa aparición, esperamos el cumplimiento de tal majestuoso evento en la historia de la iglesia, pero para ello tenemos que estar seguros que estamos siendo edificados por Cristo y no perdernos de ese regreso. Si Cristo cumple con su parte de edificar Él mismo su iglesia, entonces podemos estar seguros de que somos una iglesia cristiana. Esto es lo mismo en cuanto a nuestra seguridad de salvación. Si Cristo es nuestra vida y nosotros los pámpanos, entonces estamos seguros de nuestra salvación. Es igual de cierto con la iglesia. Si Cristo es el que la edifica, entonces estamos seguros de ser una iglesia
cristiana. Si el Señor cumple con su parte de edificar Él mismo nuestras vidas, entonces podemos también estar seguros de que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo saber que soy un cristiano auténtico y a la vez que soy parte de una iglesia cristiana auténtica? La única forma posible de saberlo es que el Señor mismo me edifique a mí, o sea, esté a cargo de mí y esté a cargo de la iglesia. Que Él mismo me edifique a mí como individuo, como cristiano, y que Él mismo esté edificando la comunidad de cristianos que se llama iglesia. Nuestra salvación personal, entonces, es obra perfecta del Señor. Y nuestra edificación colectiva como iglesia también es obra perfecta del Señor. Ni la salvación de nuestra alma inicia o depende de nosotros, ni tampoco la edificación de la iglesia. Es solamente confiando en la verdad de Cristo, quien es el Señor y Salvador. Así que la vida cristiana, el cristianismo como tal, comienza y existe de la misma forma en que la iglesia comienza y existe. Cristo es mi Señor y mi Salvador como cristiano. Pero también Cristo es nuestro Señor y Salvador como iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, esa es la parte más lógica del cristianismo. No llegamos a ser cristianos por obra de Cristo y el resto de la vida en comunidad como cristianos depende de nosotros. No llegamos a ser así. Es todo obra del Señor. Todo lo concerniente al cristianismo es solo Cristo. Eso hace del cristianismo como religión algo distintivo de todas las religiones del mundo, en todas las épocas y en toda cultura. No es cierto que nosotros no somos religiosos, somos religiosos. No es cierto que Cristo no es religión, como suelen escuchar ustedes en ciertos ahí círculos evangélicos que dicen Cristo no es religión, es relación. Las dos cosas son verdad. Es religión y es relación. Lo que no es Cristo no es una religión falsa, pero sí es una religión y es la única religión verdadera. Y la religión cristiana no inició con Roma, no inició con la iglesia católica romana y apostólica del siglo III, cuando el emperador romano Constantino fusionó el imperio con la iglesia. No, el cristianismo inició justamente aquí, en este pasaje donde lo estamos viendo. Cristo está cumpliendo su palabra dada a sus apóstoles antes de ser crucificado, y después de resucitado, Él está vivo. El Señor de la iglesia está vivo, el Señor de los cristianos está vivo, el Salvador está vivo y está edificando su iglesia, y la comenzó así, y no depende de nosotros, depende de Él, solo Cristo. Eso es la religión cristiana, solo Cristo. Nadie más, nada más, solo Cristo. Y esto es lo que el hermano Teófilo debía conocer bien para ser un discípulo de Cristo, instruido en la verdad y con discernimiento espiritual. En aquella época, cuando iniciaba el cristianismo como la verdadera religión del Dios de la Biblia, el hermano Teófilo necesitaba eso. Necesitaba estar bien cimentado en la verdad, conocer la verdad, discernir la verdad y practicar la verdad y ser parte de la verdad. Y al igual que Teófilo, el receptor original de estos libros sagrados, nosotros como él, discípulos de Jesús, también necesitamos estar bien cimentados en cuanto a la verdad sobre Cristo y la verdad sobre la iglesia de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo afirma y enseña esta misma idea sobre Cristo y su iglesia. Lo mismo, la misma idea lo hace y lo transmite, lo comunica, lo enseña a la iglesia local en Colosas. Escuchen lo que él escribió, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 17, a los colosenses. Él escribió y dijo esto, refiriéndose acerca de Jesús. Aquí él lo titula como el Hijo de Dios. De hecho, en el versículo 13, él se refiere a Jesús como el amado Hijo de Dios, que posee un reino muy distinto
distinto al reino que el ser humano conoce y del cual el ser humano es parte de nacimiento. Es el reino de las tinieblas, pero Cristo posee un reino, es un reino distinto a ese reino de las tinieblas, al que nosotros sin elección, pero gustosamente, desde que nacemos, nos gusta ese reino de tinieblas. En cambio, cuando Él nos salva en Cristo, Cristo nos salva, nos traslada al reino de su amado Hijo, así es como el Padre obra en misericordia y nos traslada, o trasladó, como dice el apóstol Pablo en versículo 13, al reino de su amado Hijo. Así le llama Jesús el amado Hijo. Y hablando del amado Hijo, dice el apóstol Pablo, versículo 17, y Él es el amado Hijo, Jesús, el Cristo, de quien Lucas escribió en Hechos capítulo 2, y Él es, el Señor, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes, y Él es después, y Él está entre, Él es el curso de todo, o como lo dice el apóstol Juan, en otra forma de decirlo, Él es el alfa y la omega, lo cual son las letras del abecedario griego para decir, Él es el principio y el fin, el todopoderoso. El apóstol Pablo dice que es antes de todas las cosas, hablando de las cosas creadas, y todas las cosas creadas en el Hijo, en Jesús, en el Señor de la iglesia, subsisten. No solamente llegan a ser lo que son, sino que se mantienen existiendo como tal en Él. En Él. Y verso 18 dice, siempre acerca de Jesús, el Señor de la iglesia, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es Él? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nombrado desde antes de nacer inclusive, nombrado Jesús, el Cristo, el Señor. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, simplemente para comunicar al apóstol Pablo a través de esa comparación entre cabeza y cuerpo, que el cuerpo no es lo que debe ser sin la cabeza. El cuerpo no funciona, no actúa, no existe, no tiene sentido, no vive sin la cabeza. El cuerpo no hace nada sin la cabeza. El cuerpo no es un ente separado de la cabeza, como podemos verlo en nuestro cuerpo. O sea, el apóstol Pablo está simplemente haciendo alusión a algo lógico, razonable. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Quién depende de quién? ¿Quién depende de quién? El cuerpo depende de la cabeza. El cuerpo. El cuerpo es el que da las órdenes, la cabeza es quien da las órdenes. En la cabeza reside todo lo que sería el mecanismo operativo, funcional, y el cuerpo obedece. El cuerpo responde a lo que sucede en la cabeza, en todo caso. Y esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y además, dice el apóstol Pablo, Él, hablando de Jesús, el Señor, Él que es el principio. Él que es el principio, no solamente, como dice el apóstol Juan, era en el principio, hablando de que existía desde antes. Aquí el apóstol Pablo no quiere hablar acerca de su preexistencia, sino más bien que Él es el principio. O sea, nada tiene comienzo, nada tiene sentido de inicio, nada puede existir sin Él. Él es el principio. Él es el principio que hace que todo opere, que todo funcione. No es la materia, no es la nada, no es la casualidad lo que hace que todo funcione, no es la casualidad. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, no el primer muerto, obviamente. Pablo no está hablando aquí de primogénito como el primero de los muertos, sino el primogénito de entre los muertos, el que habiendo muerto de entre todos los muertos, aún en esa experiencia donde para nosotros morir es ser vencidos, ser derrotados, ser superados por una fuerza más allá de nosotros, pero Él, con respecto a Él, que es el principio, aún habiendo muerto, aún en esa condición, aún en esa experiencia
que para nosotros es sinónimo de derrota, Él sigue siendo el primogénito, lo cual significa, aún como un muerto, Él mantiene la posición honrosa de ser quien es. Es el primogénito de los muertos, el que ocupa la posición incluso más exaltada, aún cuando murió. ¡Qué tremendo eso! El primogénito de los muertos, y creo que además conserva esa posición tan exaltada porque resucitó de los muertos, de la manera en que lo hizo. Y luego dice, para que en todo Él, el Hijo, Cristo, tenga la preeminencia, En otras palabras, en todo, dice, para que en todo lo creado, todo lo que existe, todo lo que vemos, incluso lo invisible, todo, no hay nada en el universo entero en el cual Cristo no ocupe la preeminencia. La preeminencia es la posición suprema, superior, exaltada. Él es primero siempre. Él no va a ser primero de vez en cuando. Él no es primero en ciertas cosas. Él no ocupa el lugar de primero en cierto momento y luego es desplazado por algo o algún agente humano o cualquier otra criatura o cualquier iniciativa humana que lo desplace a un segundo lugar. Aun cuando nosotros vivamos una vida usurpando el lugar que Él le corresponde en nuestra vida como soberano y nosotros dependientes, aun y cuando nosotros nos atrevemos, somos osados, torpemente osados, de vivir a nuestras anchas con nuestro mando de vida, Él sigue siendo preeminente. Y un día a ese necio, a ese impío se lo va a manifestar que Él es el preeminente y lo va a doblegar. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Dice que toda rodilla se va a doblar, será doblegada, será doblada. Y no es para orar, no es que se van a poner a orar. Sus enemigos no es que se van a poner a orar. Esa expresión del apóstol Pablo de que toda rodilla será doblada, será doblegada, no está hablando de la rodilla, está hablando de las personas que van a ser sometidas, van a ser doblegadas. Los rebeldes que hasta el día de hoy no le dan a Jesús el crédito de todo y no rinden su vida al Señor de todo, al Hijo del Reino, ese día va a llegar, porque Él tiene la preeminencia en todo. Lo tiene en todas las cosas, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Por sobre todas las cosas. A la iglesia, ¿verdad? La iglesia, su cuerpo. Y el versículo 19 explica cuál es la razón, cuál es el motivo de todo eso. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La razón por la cual Jesucristo hace la diferencia en una iglesia cristiana de una que no lo es porque Él es poseedor de todo lo que es la deidad. En Él habita toda plenitud. Al Padre le agradó, se complació, se ha complacido que el Hijo posea toda la esencia divina. Entonces estamos hablando de estamos hablando de una iglesia de hombres, de seres humanos pecadores como un cuerpo, pero con una cabeza divina, con una cabeza superior, no humana, con un Señor, con un amo y con un líder supremo. Eso realmente hace de la iglesia cristiana algo singular, especial. Eso no lo vamos a ver en ninguna otra entidad, ninguna otra organización sobre la faz de la tierra, jamás. Solo la iglesia posee a Cristo como cabeza de esa manera. Él es preeminente en todas las cosas, pero no hay nada más donde la iglesia puede ver su preeminencia que cuando funciona como una iglesia cristiana. Pero además no solamente es cabeza de la iglesia como un cuerpo, sino observen cómo el apóstol Pablo sostiene con la misma afirmación, no solamente es cabeza, Señor, amo, líder del cuerpo que es la iglesia, sino que también lo es individualmente en cada cristiano. Observen el capítulo 2, siempre de Colosenses, versículo 9, porque en Él, hablando siempre de Jesús, el Cristo,
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Para los griegos, plenitud significaba todo lo que tiene que ver con deidad. Todo integrado, todo lo que es sustancia divina. Plenitud, lo pleno, lo completo, la totalidad del ser de Dios. O sea, Cristo no es una parte de Dios. Jesús no es parte Dios, parte hombre. Es 100% Dios y llegó a ser 100% hombre. Y hasta el día de hoy conserva esas dos naturalezas que no se mezclan, que no disminuyen, que no se intercambian, que no se alteran. En Él habita toda la plenitud en un cuerpo humano de la deidad. Y vosotros, escuchen esto, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora se dan cuenta, yo también estoy completo individualmente porque Él es mi cabeza. Estoy completo en Él. Mi cabeza es Dios, mi cabeza es Cristo, mi fuente de origen, mi fuente de mi razón de ser es el Señor. Si eso no es cierto en ustedes, morirán en sus delitos y pecados. Morirán como cualquier criatura, morirán incluso como las bestias. Porque si hay algo que hace del ser humano distinto a las bestias, no es simplemente la personalidad y la razón y la lógica. Esencialmente lo que hace distinto es experimentar la salvación en este Cristo que me dice aquí preeminente. Y vosotros estáis completos en Él. Completos. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y dice que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se dan cuenta? Cristo es la cabeza de todas las cosas del universo entero, incluso de los seres angelicales caídos y santos, de los seres angelicales buenos o malos, como llamamos, o sea, demoníacos y ángeles. Él es la cabeza, pero sobre todas las cosas es nuestra cabeza, hermanos, es nuestra cabeza. De modo que somos, como dice aquí el apóstol Pablo, somos una iglesia completa y auténtica, siempre y cuando Cristo sea nuestra cabeza, nuestro Señor. De la misma forma en que somos cristianos completos y auténticos, somos una iglesia completa y auténtica si tenemos a Cristo como cabeza, si tenemos a Jesús como Señor, si Él es nuestro líder, si Él es nuestro amo, si Él es nuestro origen de todo lo que somos en cuanto a nuestra identidad espiritual. Entonces el Señor Jesucristo es nuestra razón de ser lo que somos. Nuestra desgracia es buscar ser algo distinto para lo cual fuimos creados. Y sobre todo, peor aún, lo más insólito sería, es que siendo cristianos busquemos ser lo que no es un cristiano. Nosotros, hermanos, somos lo que somos porque Cristo es la razón de ser de lo que somos. En Él estamos completos. ¿Se dan cuenta? Completos en Él. No somos lo que somos por nada, por nadie más. Ahora, esto es un privilegio, es un gozo. Esto implica, para aquel momento en que el apóstol Pablo escribe esto a los colosenses, implica seguridad, implica descanso ante personas intimidadoras que salían por ahí diciéndole a los cristianos en la iglesia: oh, miren, ustedes todavía les falta tal cosa, ustedes todavía están muy por debajo de lo que deberían ser, poniendo énfasis en lo que las personas pueden lograr a través de ciertas normativas, regulaciones, rigidez, cierto esfuerzo personal, cierto alcance por mérito personal, poniendo énfasis en lo que ellos como seres humanos podían lograr. Y el apóstol Pablo dice: eso es absurdo, no pueden hacer nada, y mucho menos no podrían jamás llegar a estar completos delante de Dios. Jamás van a llegar a presentarse perfectos delante de Dios. Jamás van a alcanzar una estatura, una altura y un nivel espiritual
como el que ya tienen en Cristo. Entonces esto implica privilegio, hermanos, pero también implica responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es, como dicen las epístolas, solamente es una cosa: que nos comportemos como es digno de nuestra vocación, de nuestro llamado. Que andéis, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, solamente os digo que andéis como es digno de vuestra vocación, de vuestro llamado, de vuestro privilegio, de lo que somos, pues, de lo que somos. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y ahora, como cristianos, entonces venimos a ser los obreros de construcción contratados para seguir sus instrucciones de cómo Él construye una iglesia santa y sin mancha en este mundo corrompido y maligno. Así que es importante, ¿no es cierto, hermanos?, saber qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la obra perfecta de Cristo en la edificación de la iglesia, y es importante saber cómo participamos de su perfecta obra. ¿Verdad que es importante? Sí, es importante, porque a Dios le importa cómo estamos sobreedificando la iglesia. De eso se trata lo que estamos aprendiendo en este pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 41 hasta el versículo 47. Este pasaje que ha dado lugar a la serie de sermones que he titulado Siendo edificados por el Señor de la iglesia. Así que voy a pedirles que volvamos al Hechos capítulo 2 y tengamos la lectura de la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué manera de concluir lo que en algún momento, a inicios de lo que es el cristianismo y la iglesia cristiana, sucedió. Qué manera más maravillosa. Pero bueno, antes de poder regocijarnos en todo eso, necesitamos entender parte por parte qué es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en este pasaje que hemos leído? Estamos aprendiendo que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos entonces enfatizado que la única condición para que seamos una iglesia cristiana auténtica es que estemos siendo edificados por el Señor de la iglesia, edificados por Cristo mismo. Eso es todo lo que necesitamos, nada más, pero no menos, ¿verdad? ¿Y qué debe pasar con lo que estamos aprendiendo? Bueno, si sabemos que nuestro Señor es quien edifica perfectamente su iglesia a través de su palabra, usando obreros de construcción como nosotros, entonces, ¿cómo podríamos saber que esto está sucediendo entre nosotros? ¿Cómo podríamos saber que nosotros somos parte de este tipo de iglesia edificada por Cristo? Y lo que Lucas nos está diciendo nos ayuda a responder esta inquietud. Saber distinguir entre una edificación divina y una edificación humana, entre una iglesia auténtica y una iglesia falsa, entre una obra divina y una obra humana. ¿Y es posible distinguir eso? Por supuesto que sí, dice Lucas. Sí, asume Lucas que cuando Teófilo lea sus dos libros, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, Teófilo se dé cuenta y diga, oh caramba, sí, tienes razón Lucas, sí se puede saber la verdad acerca de estos asuntos importantes que trascienden por la eternidad, sí se puede. ¿Y cómo sería posible? Bueno, Lucas utiliza a través del relato, de la historia, estos hechos para poder presentarle a Teófilo cómo es posible distinguir esto. Y en este pasaje en particular, Lucas enseña que es posible conociendo los componentes de una iglesia edificada por Cristo. Es posible si nosotros sabemos distinguirla a través de estos componentes que son, y hemos llamado, componentes extraordinarios, tal y como es descrita en este relato y tal y como es reafirmada y enseñado todos estos componentes en el resto del Nuevo Testamento. Entonces,
¿Qué debemos hacer al saber todo esto? ¿Qué es lo que deberá pasar? Lo que deberá pasar, o ya debe estar sucediendo, es que debemos estar haciendo una evaluación, una examinación de compromiso. Porque lo que tenemos que hacer a la luz de este privilegio es asumir la responsabilidad de comprometernos a ser un cristiano que colabora edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Y quien no lo quiera, pues queda fuera, simple y sencillo. Fuera. Quien no tiene este interés, quien no quiere este compromiso, queda fuera. Y el Señor se va a encargar de que quede fuera. El mismo que une, el mismo que junta, el mismo que añade, es el que deja fuera, es el que excluye, es el que saca. Es el mismo. Y bien, entonces, estamos reconociendo esos 4 componentes extraordinarios que tiene una iglesia edificada perfectamente por el Señor, y dijimos que las palabras claves son fundamento, membresía, actividades, testimonio. Son estas 4 cosas que podemos ver cómo sobresalen en este pasaje que hemos leído y estamos interpretando durante estos domingos. Ahora, estos 4 componentes los vemos relacionados, es por el fundamento que tenemos una membresía, y ese fundamento con una membresía da lugar a que los miembros actúen, tengan actividades vitales, y eso resulta en el testimonio, y el círculo entonces se mantiene dinámico. Los que reciben la palabra de Dios se identifican con Cristo y son unidos a la iglesia, y son estos mismos y no otros los que actúan de una manera diferente, los que actúan como cristianos, y esa actuación consiste en actividades específicas. 4 actividades que estamos considerando, y que a través de esas actividades cualquier otra cosa que suceda en la iglesia tiene que subordinarse a esas 4 actividades. No estamos diciendo que solo 4 actividades de manera, como quien dice así, rígida se tienen que dar, sino que cualquier otra cosa que la iglesia haga y actúe tiene que subordinarse a estas actividades vitales. Tiene que subordinarse, prácticamente tiene que ser un reflejo de estas 4 actividades vitales, lo que sea que hagamos. Lo más insignificante que nos parezca hacer algo como iglesia cristiana, tiene que apuntar esas 4 actividades que estamos aprendiendo, las actividades vitales, la actuación de los cristianos. Todas las cosas que hagamos tienen que regirse por esa norma, tienen que reflejar esas actividades básicas. Y así es como tenemos un testimonio de ser una iglesia cristiana, donde veremos más adelante cómo impacta. O sea, si nosotros nos concentramos en las raíces, Cristo se concentra en los efectos. No debe ser nuestra preocupación añadir gente a la iglesia. Ese no es nuestro trabajo. Pero aquí hay un trabajo especialmente referido a nosotros, y es el actuar, cómo actuamos. Entonces, hemos estado aprendiendo lo que significan los primeros 3 componentes extraordinarios de una iglesia edificada por Cristo. Decimos que una iglesia edificada por Cristo tiene el fundamento sólido. ¿Qué significa eso? Que la iglesia cristiana está conformada por creyentes cristianos. Solo pueden haber creyentes cristianos producidos por la predicación de la palabra de Dios. Y ese mensaje de la palabra de Dios es primordialmente centrado en Cristo y su reino, no sobre nosotros y nuestro reino. Así es edificada una iglesia por Cristo. Tiene cristianos sujetos a Él. Es el fundamento sólido. Cristianos sujetos a la cabeza. No aficionados, no simpatizantes o indecisos, y mucho menos incrédulos o creyentes neutrales. No, son discípulos de Cristo. Entonces, ¿quieren saber ustedes cómo ser un discípulo de Cristo? Aquí está, es tan simple como esto, pero obviamente tan sobrenatural, porque uno llega a ser discípulo de Cristo bajo la obra de Cristo. Uno llega a ser discípulo de Cristo de la misma forma en que llega a ser parte de la iglesia. ¿Cómo? Recibiendo la palabra dentro de sí mismo. Hay un impacto en el corazón, la mente y la voluntad son afectados, si se experimenta un cambio de creencias, se experimenta un cambio de deseos. Aquel que recibe la palabra es el mismo
ese mismo que recibe la palabra es convertido en cristiano, y ese mismo que convertido en cristiano es convertido en un miembro de la iglesia. Todo sucede así, por obra divina, donde la fe y el arrepentimiento es nuestra experiencia más auténtica que podemos tener. Así que, si ustedes son cristianos, esto es lo que tiene que haber pasado. Haber recibido la palabra de Dios y en respuesta a eso, fe y arrepentimiento. En segundo lugar, hemos dicho que una iglesia edificada por Cristo tiene la membresía genuina. Y con ello lo que hemos procurado explicar es que los miembros de la iglesia son todos aquellos creyentes cristianos que han recibido la palabra del Señor, y por lo tanto eso produce que sean bautizados en el agua en señal de arrepentimiento y de fe. Cuando las personas son creyentes cristianos, ¿qué ocurre con ellos? Son bautizados, así de simple, bautizados por inmersión en el agua. Y luego, ¿qué ocurre con esas personas cristianas bautizadas? ¿Qué ocurre? ¿Qué les sigue a eso? ¿Se van y siguen con sus vidas individuales? ¿Se van y se convierten en cristianos solitarios? ¿Se van y siguen viviendo la vida como independientes? No, dice que son añadidas, literalmente unidas, juntadas con otros que ya estaban juntos. Vienen a ser parte de un grupo ya existente llamado iglesia. Fueron juntadas con otras personas. Fueron juntadas con otras personas. Así que, ¿es usted un cristiano? ¿Hay alguno de ustedes aquí que es un cristiano, que se identifica como un seguidor de Jesús? Bueno, la pregunta que surge es, ¿ya se bautizó en agua? Dice, sí, ya estoy bautizado. Entonces, lo otro que sigue, ya usted se identifica como miembro comprometido, miembro unido, miembro apegado a la iglesia, porque así tiene que suceder. Y en tercer lugar, la iglesia edificada por Cristo tiene las actividades vitales, y ahí es donde nos encontramos actualmente, entendiendo este tercer componente extraordinario. Las actividades, ¿a qué se refiere? Bueno, las actividades se refieren a la acción o a la actuación de los cristianos, y la acción tiene que ver con la actuación de los cristianos. ¿Cómo podemos saber que esta es una iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos saber que nuestra iglesia, donde estamos ahorita, de la que somos parte, es una iglesia de Cristo, cristiana, edificada por Él? ¿Cómo? Bueno, hermanos, aquí Lucas nos dice, como le dijo a Teófilo, mira Teófilo, aquí no hay mucha ciencia. Puedes saber si ves cómo actúan. Solo mira cómo actúan. Es todo lo que tienes que hacer. Míralos, o sea, no hagas una encuesta, Lucas, ¿no? ¿Sabes? No te vayas allá, no te apartes por un cierto tiempo, no medites, no te eleves, no hagas hoy, no, míralos. Presta atención cómo se comportan, presta atención qué es lo que hacen, mira cómo actúan, así vas a poder darte cuenta si ese grupo que está ahí reunido, que dice ser un grupo de cristianos, lo es o no lo es. Y así es como el apóstol Pablo plantea entonces estas 4 actividades vitales que son esenciales para distinguir una iglesia edificada por Cristo. Estas que están mencionadas en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son estas, hermanos. Son estas. Y como les digo, pueden haber otras más que se desprendan de estas, que sean el producto de estas. Y que cualquier otra cosa que suceda y que se vea hacer entre cristianos, apunten a estas 4 actividades vitales, respalden estas 4 actividades vitales. Son actividades divinas, obrando en seres humanos ordinarios. Nosotros actuando de una manera en que no actuaríamos si no fuera porque recibimos la palabra y fuimos bautizados y añadidos a la iglesia. No pasarían ninguna de estas cosas, no tendría sentido de actuar de esta manera si no fuéramos lo que somos, hermanos. Si no fuera lo que somos. Entonces, eso es lo cierto. Y lo que no puede ser cierto es que no estemos caracterizados en actuar de esa manera y llamarnos cristianos. Eso sí no puede ser cierto. No puede ser cierto. Así que Lucas destaca estas actividades, no actividades que son propias de un convertido, de un cristiano, que es el producto de la palabra de Dios, acuérdense. Y Lucas quiere que sepa el cristiano que no son actividades que el hombre hace, no son actividades que surgen del emprendimiento del hombre, que surgen
en este caso, en nuestros días, Lucas no está refiriéndose a actividades que surgen de la mercadología o de la psicología o del activismo social. No son actividades que surgen mediante la animación o mediante el animador de un grupo, un entusiasta de un equipo. No surgen así. Lucas quiere que entendamos, hablando de parte de Dios, quiere que entendamos todos nosotros que estas actividades vitales son el resultado inmediato de aquellos que han sido convertidos. Por eso dice él, y perseveraban. Y acto seguido, y en secuencia, diría él, esto es lo que se puede ver en los cristianos. Entonces, ¿cómo actúan los cristianos, hermanos? ¿Cómo actúan los cristianos? Actúan como personas comprometidas realmente con el Señor, que han recibido a Cristo, que han sido bautizadas y unidas espiritualmente a la iglesia para manifestar externamente y públicamente que son creyentes cristianos entregados al Señor. Eso es. Esos añadidos, esos que viven juntos y se comportan como tal, así actúan. Ahora dijimos que lo primero que necesitamos nosotros entender es que esa actuación de ellos, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, estaba regulada por una actitud, y esa actitud es perseverancia, ¿se acuerdan? Si había algo que hacía posible todas estas actividades en ellos, era su perseverancia. Lo que le daba valor a cada una de las actividades en las que ellos estaban involucrados y actuaban así, era la perseverancia. Y el domingo pasado les planteé los desafíos de ellos. Los desafíos de ellos para poder perseverar. Es decir, no hay perseverancia sin retos, sin desafíos. Lo que implicó para ellos perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Porque eso es perseverancia, es tener una actitud sostenida y decidida de continuar haciendo algo con dedicación, entrega, responsabilidad, regularidad, insistencia y persistencia, y esta es la clave. Todo eso como sinónimo, pero aquí está la clave, bajo las peores condiciones en las que uno se puede encontrar. En otras palabras, el compromiso de un cristiano convertido, de uno que ha recibido la palabra, bautizado, añadido a la iglesia, su compromiso con Cristo y con la iglesia de Cristo no se ve afectado por sus circunstancias. Sí se ve amenazado en no cumplirlas, sí se ve amenazado en cuanto al deber y se ve retado, pero ahí es donde precisamente surge la nueva vida, ahí es donde se mira que es un cristiano, ahí es donde se ve, no hombre, si no es lo mismo que me digan que es cristiano. Como Santiago le decía, ¿verdad? Aquí a comunidad, ¿no? Tú dices, tengo fe. Tú dices, tengo fe. Pero yo te muestro mi fe por las obras. ¿De qué sirve que digas? Yo creo. Si los demonios también creen y tiemblan. O sea, ahí no hay diferencia. ¿No te das cuenta que la fe sin obras es muerta, dice Santiago? Entonces, ¿de qué sirve que me digas? Oh, si es facilito decir, medio mundo, soy cristiano. Hoy vemos a alguien con una Biblia, es cristiano. Lo paradójico es que los que dicen ser cristianos de verdad, ya ni la Biblia quieren andar. O sea, hay tanta controversia, mejor dicho, tanta confusión al respecto, ¿no? Pero amados míos, ahí es donde se conoce, ahí es donde se puede ver. Bajo circunstancias amenazadoras, somos retados. Pero justamente ahí es donde se mira que recibimos la palabra de Dios. Cuando uno persevera, cuando uno es constante, cuando uno persiste, cuando uno cumple la responsabilidad de actuar como cristiano a pesar de, y lo hace porque sabe que son actividades vitales. ¿Saben una cosa, hermanitos? Es este creyente que ha recibido la palabra, que ha sido bautizado, que ha sido añadido a la iglesia, este que posee una nueva vida, este que ha sido el producto de la obra de Jesús. O sea, aquí vemos un milagro en un pecador, en un enemigo convertido en un amigo de Dios, en un hijo del diablo convertido en un hijo de Dios. Vemos aquí una diferencia y la vemos precisamente en esta forma de actuar, en estas actividades. Es realmente increíble.
Lamentablemente hoy en día muchas personas le atribuyen a personas digámoslo así, el reconocimiento de cristiano porque hacen otras cosas. ¿Por qué eres cristiano? ¿No lo viste levantando la mano, pues? ¿Y por qué es cristiano? ¿No lo viste haciendo una oración? ¿Y por qué es cristiano? ¿No lo viste cantando? ¿Y por qué es cristiano? ¿No lo viste danzando? Yo me acuerdo, hermanos, fíjense, que antes de que el Señor me convirtiera realmente, me expusiera a mi condición caída, y Cristo brillara como el único Salvador en quien yo pudiese confiar mi vida y arrepentirme de mi incredulidad y entregarme enteramente. Yo me acuerdo que yo iba a donde se reunía una de las iglesias que hoy en día es la más grande, digamos, que tiene un domo en San Pedro Sula, radio, televisión y todo. Comenzaban allá donde ahora es el City Mall en San Pedro Sula. Comenzaba, donde antiguamente había estado un restaurante de Wendy's. Y yo me acuerdo que estuve yendo 6 meses allí. Y durante esos 6 meses ahí yo dancé como nunca, hermano, dancé como nunca. Yo remolineé, yo recuerdo que yo comenzaba por aquí en mi silla y terminaba por allá, y eso era, y terminaba todo, la rungada. Me sentía, obviamente, desestresado, pero yo no era un creyente. Yo luego salía y yo seguía viviendo como siempre he vivido, porque es la única vida que conocía, porque todo ese mensaje estaba centrado en cómo ser feliz uno, pidiéndole a Dios ciertas cosas que merezco tener. Eso es lo que me decían. No sé si han cambiado su mensaje, espero que sí, si no siguen siendo lo mismo de siempre. Pero muchas personas creen que cuando ven a alguien haciendo eso, es cristiano. ¿No viste danzando? Mira, es cristiano. Eso no es, hermanos. Esas no son las cosas que definen a un cristiano en su forma de actuar. Míralo, dice Lucas a Teófilo, míralos. Una de las cosas que sobresalen en un cristiano como distintivo es que no pospone sus actividades vitales, no pone excusas para cumplir sus actividades vitales, no evade las actividades vitales, no incumple sus actividades vitales, no tiene pretextos para ellas, no demanda comodidad para cumplirlas, no deja que su capricho o su deseo determine el cumplimiento de su responsabilidad. No, ¿sabes algo? En los cristianos edificados por Cristo y en las iglesias cristianas edificadas por Cristo, esto es lo que vas a ver. ¿Qué es lo que vas a ver? Vas a ver que el deber se impone a los sentimientos, a las emociones. El deber se impone a sus preferencias. Es el deber. Por eso es que perseveran. Por eso es que perseveran. El cristianismo no es algo sentimental, hermanos. No es algo de estado de ánimo. Muchas personas dicen, yo voy a seguir a Jesús y lo voy a aceptar cuando yo sienta. ¿Cuál sienta? No es cuestión de sentimiento. Uno no puede permanecer en Cristo con sentimientos. Uno no puede mantenerse siendo un cristiano, por así decirlo. Si de nosotros dependiera mantener, uno no puede conservar eso por las emociones. ¿No ven que las emociones y los sentimientos son fluctuantes? Nuestro estado de ánimo es traicionero. Por eso es que tenemos personas que suelen decir, ay, yo antes era cristiano. ¿Y por qué ya no eres cristiano? Ay, no, es que la verdad es que comencé a sentirme, y comienza. Mentira, no fueron cristianos. Estuvieron, Juan el apóstol respondería, estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque salieron para manifestar que nunca fueron de nosotros. Es la respuesta así, ¿verdad? Como suele darlas el apóstol Juan. Juan no se anda con tonos grises, él es blanco o negro. ¿Y este fue cristiano? No, hombre, si lo fue es que nunca lo fue. Tiene que seguir siéndolo. Así que si no está entre nosotros, nunca lo fue. Así. Me imagino Juan como pastor de la iglesia, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes lo querrían mucho, porque era así, blanco o negro, papadito. Así nos vamos, así avanzamos con la iglesia, blanco o negro. No se puede, hermanos.
no se puede ver otra cosa sino lo que Dios produce. Y lo que Dios produce a través de Jesucristo, a edificar una vida como una iglesia, es exactamente la perseverancia. En una sola palabra, es el compromiso. ¿Verdad? Es el compromiso. Muy bien, continuamos esta mañana con las actividades vitales. Ya hemos considerado la primera actividad vital, que he estado dedicándole tiempo el domingo antepasado, 2 domingos, para explicarles lo que quiso decir Lucas con esto y cómo aplicarlo a nuestra vida. La primera actividad vital que resalta aquí, de la cual Lucas menciona en versículo 42, es que los cristianos, aquellos en la antigüedad y nosotros en la actualidad, perseveran, ¿verdad?, en la enseñanza de los apóstoles o en la doctrina, que es enseñanza, lo cual quiere decir que la primera actividad vital es un compromiso con el aprendizaje bíblico. Eso quiere decir perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dijimos que aquellos cristianos de la iglesia en Jerusalén estuvieron comprometidos a recibir la palabra de Dios para aprenderla, aunque eso implicara en aquel tiempo muchos desafíos que superar. Y les mencioné, ¿se acuerdan cuántos desafíos, hermanos? 4. Aunque les dije que hay más, pero en 4 se los resumí. Todo lo que implicaba para ellos perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Así es como ellos aprendían. Ellos tenían que buscar la enseñanza, aunque eran analfabetas, aunque no podían leer ni escribir, y todos los demás retos, aunque no tenían Biblia, pero tenían los maestros. Y ahí era, entonces, tener maestros y tener aprendices, se hizo todo. Como decimos nosotros, está hecho, ¿va? Ya se armó ahí, se armó la fiesta. Porque hay maestros y hay aprendices. Y ya, eso es todo lo que necesitamos para esta actividad vital. Que haya maestros de la palabra. En aquel caso eran los apóstoles. Muertos los apóstoles, son las escrituras del Nuevo Testamento. Son la palabra autorizada de Dios para que los pastores y los maestros de las iglesias estemos remitiéndonos a ellas para explicarlas y enseñarlas y aplicarlas. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza de la palabra. Esa es tu dedicación. No vayas a descuidar eso, Timoteo. No te vayas a descuidar. Cuidadito te descuidas eso. Es la tarea más importante. De no serlo, no tendría sentido. Por ejemplo, me viene a la mente esto ahorita. No tendría sentido, si no fuera tan cierto como es, que el apóstol Pablo inclusive le diera esta otra directriz a Timoteo para tratar con asuntos de liderazgo. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 5. Digo, si esto no fuera cierto, lo cual sí es cierto, que la función principal de la iglesia es tener discípulos que aprendan y maestros que enseñen. De lo contrario, si esa actividad no sucede, algo vital no está sucediendo ahí. Y porque esto es cierto, miren cómo el apóstol Pablo pone sumo cuidado al referirse con el tratamiento de los líderes en la iglesia. 1 Timoteo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente dice, ¿qué? ¿Mayormente qué? ¿Mayormente qué, hermanos? Los ancianos que trabajan en predicar, ¿y en qué más, hermanos? Y en enseñar. Saben, hermanos, este parece ser el perfil completamente opuesto a lo que la gente preferiría ver de un líder de iglesia. ¿Qué quieres tú de tu líder de la iglesia? Que sea carismático, que me entretenga, que no me aburra, que no me canse, que no me duerma, que sea emocionante, no sé, que traiga algo, no sé. Sería bueno ver al pastor de la iglesia, no sé, vestido de otra manera. O sea, yo quisiera que él me impresione. Dice el apóstol Pablo. Mira, los líderes de la iglesia, los que están a cargo de administrar y dirigir la iglesia, son dignos de doble honor. Su honorabilidad, su admiración, el respeto que merecen y lo que conlleva respetarlos en términos no solamente no solamente de admiración, sino aún en términos de sostenimiento. Pero mira, todo eso depende de que sean hombres entregados ¿a qué, hermanos? A predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque eso es lo que más necesita la iglesia, porque esa es la función principal de la iglesia. No te vayas a descuidar de esto, Timoteo.
Así califica a un anciano, Timoteo. ¿Se dan cuenta? Así califica. ¿Cómo califican ustedes a un pastor de la iglesia? Si yo les paso una hojita de encuesta, ¿qué pondrían? No me gusta, no me gusta, no me gusta, me gustaría, no me gusta esto, lo otro. ¿Dónde quedaría lo que realmente importa? ¿Dónde quedaría lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, del cual estaba preocupado? Ocúpate en la lectura, la exhortación, en la enseñanza. Asegúrate que tú, Timoteo, le leas a ellos, a estos hermanos que no saben leer, asegúrate que ellos escuchen la palabra. Y luego asegúrate que la entiendan, explícaselas. Y luego asegúrate que la obedezcan, que la apliquen. Junto contigo, Timoteo. Así de simple. Ahí se resume todo. Entonces ellos tenían que perseverar y nosotros también perseverar. Ahora, ¿cómo perseveramos nosotros? ¿Cómo perseveramos nosotros en el compromiso del aprendizaje bíblico? ¿Cómo? Pues nosotros tenemos aquellos retos que para el primer siglo eran retos y desafíos, ya no los tenemos muchos de ellos, ¿verdad? Y la manera en que nosotros podemos perseverar ahora es haciendo cosas que ellos no pudieron hacer en aquel momento. Ellos no podían leer la palabra con más frecuencia, con regularidad. Pero tú sí lo puedes hacer. Tú perseveras leyendo la palabra de Dios. ¿Qué más? Tú perseveras escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué más? Tú perseveras estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué más? Tú perseveras obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué más? Tal vez aquí tenemos el ciclo terminado. Tú perseveras enseñando la palabra de Dios a tu familia, a tus cercanos, a tus amigos, a quien sea. Así es como perseveramos. Entonces, hermanos, miren, nuestros desafíos son otros. Pero son desafíos los que tenemos. Tenemos desafíos que debemos reconocer y no solo reconocerlos, sino enfrentarlos. Y no solo enfrentarlos, sino superarlos. En vez de ignorarlos. En vez de acobardarnos con los desafíos y los retos. No podemos acobardarnos, porque ese no es lo que hemos recibido del Señor. No es cobardía, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. No es cobardía. No debemos doblegarnos, debemos perseverar. ¿Y qué hacemos con tanto entretenimiento? ¿Qué hacemos con tanto entretenimiento? Tenemos que superar ese desafío. Tenemos que renunciar a esa tentación, no entrar a esa tentación. ¿Qué hacemos con tantas posibilidades de esparcimiento, de descanso? ¿Qué hacemos con tantos recursos de distracción? Reconocerlos, enfrentarlos y superarlos. Cualquiera que sea la situación, hermanos. ¿Qué hacemos con nuestro cansancio físico? También, tratarlo a manera de superarlo. O sea, nosotros, hermanos, somos personas que sabemos con qué comprometernos cuando sabemos que obtenemos algo. Somos personas interesadas, admitámoslo. Vamos a trabajar muy temprano de madrugada, levantarnos a las 4 o 5 de la mañana, los que trabajan en horario así, lo hacen porque reciben un pago. O sea, no lo hacen porque, ay, qué lindo, que me encanta esto. Es por la paga que va a recibir. Madruga, ¿verdad? Y trabaja horas corridas, a veces de pie, o a veces de pie se cansa todo el día. Y sentados también se cansa todo el día. Pero hacemos esas cosas. Y como les he dicho, deberíamos nosotros demostrar que somos personas comprometidos en cualquier cosa que hacemos, simple y sencillamente porque estamos comprometidos con Cristo. Esa debería ser la razón principal. Bien, la segunda actividad a la que quiero referirme esta mañana, simplemente voy a comenzar, voy a dar inicio a una explicación inicial, a manera de, tal vez no introducir, sino comenzar a entender esto, lo que significa. Así que dice en el versículo 42 que los cristianos no solamente están comprometidos con el aprendizaje bíblico, sino también los cristianos, en segundo lugar, están comprometidos con la fraternidad bíblica. Aquí leemos en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en la comunión unos con otros. Eso es lo que dice Lucas. Teófilo, ya sabes, puedes ver
Si ese grupo que está viendo allá en Jerusalén es una iglesia de Cristo, si son cristianos, puedes verlos. Si en primer lugar ves que esas personas, lo primero, o sea, lo que ves en ellos es que están aprendiendo la palabra de Dios. Si no ves que están interesados en el aprendizaje de la palabra de Dios, no son cristianos. Así de simple, Teófilo, no son cristianos. No son cristianos. El que no quiere la palabra de Dios, no quiere a Dios. Así de simple. O sea, ¿quién puede decir, ay, no, es que si vos supieras cuánto yo amo a Dios, pero aborrece su palabra? Hoy, si vos supieras cuánta fe tengo en Dios, pero desconoce al Dios de la palabra. Es una contradicción, es simplemente un autoengaño. Mira, Teófilo, mira a esa gente y si ves que esos creyentes, lo que está sucediendo es que tienen maestros dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios y tienen discípulos buscando la enseñanza de la palabra de Dios, allí es donde tienes que estar, Timoteo. No donde te entretengan, Timoteo, no donde te distraigan, Timoteo, Teófilo, no donde, te aparten de la verdad, no donde te hagan sentir bien contigo mismo, Teófilo, sino que te hagan ver cómo estás bien con Dios a través de la verdad. Pero en segundo lugar, otra actividad vital entre los cristianos y la iglesia cristiana es su fraternidad bíblica. Dice la palabra de Dios que perseveraban en la comunión unos con otros. Y perseveraban en la comunión. No solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que y también. Este es otro desafío, dice Lucas. Vas a ver a esos cristianos que no se rinden, vas a ver a esos cristianos que destacan, esos cristianos que sobresalen en una sociedad donde perseveran. ¿Y por qué iba a ser, hermanitos, una perseverancia la comunión unos con otros? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que iba a ser una perseverancia? Porque ellos no solo estaban perseverando en la enseñanza, sino que esa palabrita y, aunque en la traducción Reina Valera no aparece, simplemente va directamente a la frase preposicional, donde dice en la comunión, pero hay un y ahí en el texto original. Porque Lucas quiere quiere unir esta expresión de la comunión unos con otros con el perseverar también. ¿Y por qué iba a ser una perseverancia la comunión con otros? ¿Por qué, hermanos? Hermanitos. Una razón sería, de acuerdo a este contexto, es la cantidad de personas que estaban juntas. ¿Cuántas personas estaban juntas, hermanos? ¿Cuántas personas fueron convertidas en aquel día de la predicación del apóstol Pedro? ¿Cuántas? 3,000. ¿Y fueron añadidas a las que ya estaban juntas? ¿Cuántas estaban juntas? De acuerdo al capítulo 1, 120. ¿Cómo? 120. Entonces, 3,120 personas juntas, congregadas, reunidas. Ahora, ¿se puede imaginar la dificultad? Miren cuántos somos nosotros, hermano. ¿Cuántos somos nosotros? Ni 50. Pero tenemos 3,120 personas juntas, en un mismo lugar. Ese es un gran desafío. ¿Por qué es un gran desafío? No solamente por la cantidad, sino que esto nos lleva todavía mucho más importante, el reto de perseverar. ¿Por qué es perseverar? Les estoy explicando por qué tenían que perseverar, lo cual significa por qué tenían que superar retos. ¿Por qué? Aparte de la cantidad tan numerosa de cristianos juntos ahora, viene la segunda cuestión, y es esto, hermanos, por lo que significa comunión. Lo que significa. ¿Ustedes saben lo que significa comunión? ¿Saben lo que significa comunión?
Algunos dicen que comunión, bueno, viene la palabra griega koinonía, entonces comunión es compañerismo. Pero eso se queda muy corto. Porque quieren saber ustedes lo que se ve en la comunión, tal y como Lucas quería resaltarlo aquí, solo tenemos que ir al versículo 43 abajo. Es todo lo que tenemos que ver. Y el resto del Nuevo Testamento. Pero no vamos a llegar todavía ahí, vamos a dejar reservados los versículos 43 para lo que sigue más adelante con respecto al testimonio, pero solo para resaltar, vean cómo podemos deducir el sentido de comunión aquí. Dice que y perseveraban en la comunión, perseveraban, eran tan difícil, tan costoso, que reclamaba ser persistente, reclamaba superar retos. Pero ¿qué tipo de reto te refieres, Lucas? Si la comunión, ¿cómo va a ser algo costoso? Si la comunión solo es compañerismo, si la comunión solo es estar juntos, Lucas, qué exagerado. No, esta es comunión, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Anoten eso en primer lugar. Vean cómo comunión se descifra a través de la acción. Porque yo les puedo dar un concepto, y se les voy a dar un concepto de lo que es la palabra comunión en la palabra original comunión como la entendían los griegos, los lectores en aquel tiempo. Pero vean cómo las acciones, o sea, cómo los hechos nos enseñan más que los conceptos. Dice que todos los que habían creído, ¿quiénes eran los que habían creído? Los que habían recibido la palabra de Dios, bautizados, añadidos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y también perseveraban en la comunión. Estos que habían creído estaban juntos. Primero, subraya eso, primer elemento de la comunión, estar juntos. Pero eso de estar juntos no es lo único, y es lo único que a menudo nosotros es lo que nosotros aceptamos como normal y decimos, ya cumplí. Yo tengo comunión con los hermanos porque estoy junto cuando me reúno. Pero no, este es el punto de partida. Ahora miren lo que sigue. Los que habían creído estaban juntos y tenían, allí sí ya se convirtió la cosa en una perseverancia. ¿Están listos, hermanos? Miren lo que dice. Y tenían en común todas las cosas. Esto no es comunismo, sino que tenían en común todas las cosas. No es que alguien se apropiaba, los expropiaba y decidía qué hacer, sino que voluntariamente, eso es lo que quiere enfatizar el verbo, ellos tenían voluntariamente en su disposición personal, tenían en común. Lo opuesto es aferrarse a que esto es mío, me pertenece. No, ellos no tenían un sentido de propiedad privada, sino de propiedad en común, no porque se los expropiaban la propiedad, no porque venían, por ejemplo, los apóstoles y decían, miren hermano, como suelen hacer los falsos maestros hoy en día, Dios dice que me dé todo esto, y yo lo voy a administrar. No, voluntariamente se disponían, tenían propiedad privada, tenían bienes y recursos privados, les había dado, sin embargo, ellos no se aferraban a eso como para decir, esto es mío y nada más que mío. No tenían la necedad de aquel rico a quien Jesús llamó insensato cuando dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tanto? Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer con mis bienes. ¿Qué dijo él? El tipo se recetó esta fórmula. Voy a acumular más mis cosas y ¿saben qué? Y me voy a sentar y a beber y a comer y voy a disfrutar todo lo que yo tengo para mí. Y voy a ser rico para conmigo mismo. Y Jesús dijo, necio, qué torpeza. Puesto que hoy mismo vienen a pedir tu alma, hoy vas a morir y lo que has provisto y acumulado, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Entonces tienen propiedad privada, pero no se aferran, no se apegan, no dicen, esto es para mí, para mi deleite, para mi placer, para darme los lujos que yo quiera, porque de todas maneras yo lo gané, yo lo trabajé. No, miren la perseverancia de los cristianos, de los que recibieron la palabra, de los convertidos, cómo perseveran ellos.
¿Se dan cuenta que la comunión no es algo tan fácil, hermanos? Esto es fácil. Estar aquí sentados y mira, incluso escoger qué silla, te puede venir y decir, ay, me voy a sentar aquí, lejos de aquel, porque no quiero, pero estoy junto con todos. Eso no es perseverancia, hermanos. Eso no es perseverancia. Perseverar no solamente estar juntos, es el punto de partida, pero de allí la pregunta que surge, ¿y para qué nos juntamos? ¿Me comprenden? ¿Para qué nos juntamos? Y en aquellos primeros cristianos, la obra de Cristo se pudo notar en estos mismos términos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando hay comunión unos con otros. Hermanos, literalmente la palabra comunión significa participación. Es lo que Lucas escribió. Cuando Lucas escribió, lo que escribió fue y perseveraban en la participación. Eso es. Decir compañerismo se queda muy corto, hermanos. Es participación. Ahora, la pregunta es, ¿participación en qué? ¿Participación en qué? Y bueno, hay varios textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hacen referencia al mismo asunto, a la comunión, a la participación. No solamente al compartir, sino la cuestión es tener parte de, y la pregunta es, ¿parte en qué o en quién o de qué? Bueno, Juan destaca esta comunión en términos de que somos parte de las mismas creencias. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, verso 3, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión unos con otros. ¿En términos de qué? ¿En términos de qué? En términos de lo que creemos. Somos parte de las mismas creencias. Participamos de la misma doctrina. ¿Ok? Participamos del mismo Dios. Participamos del mismo Señor. Participamos del mismo Salvador. Participamos de la misma vida espiritual, participamos de los mismos privilegios con Dios, tenemos comunión con Dios, todos tenemos comunión con Dios y por lo tanto, dice él, tenemos comunión unos con otros, somos parte de una relación espiritual con Dios y por lo tanto somos parte de una relación espiritual entre nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿parte de qué? ¿De qué participamos? Participamos de la misma doctrina, como ya vimos que ellos perseveraban en la enseñanza, participamos de la misma enseñanza, participamos de los mismos privilegios espirituales, participamos de la misma posición en Cristo. Mire, hermanos, la posición en Cristo que tenemos no es más para unos y menos para otros. En Cristo no hay hombre ni mujer, dice, ni esclavo ni libre, dice la palabra de Dios. En otras palabras, las mujeres están exactamente en la misma posición en que Cristo las ha puesto junto con los varones. Así que participamos de los mismos privilegios, participamos de las mismas condiciones espirituales. Eso es esencial. ¿Y cómo eso puede afectar mi relación entre nosotros? Si yo participo exactamente de lo mismo que tú participas, en función de lo que somos para Dios y de lo que Él es para nosotros, ¿cómo debe ser nuestra relación? ¿Me comprenden? ¿Cómo debe afectar esa participación original con Dios, nuestra participación como miembros de la familia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? El apóstol Pablo lo pone así, de esta manera, en Efesios capítulo 4. Dice, verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Volvemos a lo que estábamos diciendo, o sea, andar como la vocación es simplemente vivir de acuerdo a lo que somos. ¿Qué somos? Somos cristianos, o sea, creyentes cristianos, convertidos por la palabra, edificados por Cristo. Por lo tanto, entonces anden así, viven así. Verso 2, aquí viene. Miren esto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo, y aquí viene, ¿qué compartimos? ¿De qué somos parte? De un mismo cuerpo. Y un mismo espíritu. Todos, ¿se acuerdan? Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo por el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Todos. No unos cuantos, no los mejores, más destacados, los más antiguos cristianos, no, todos. Un mismo espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, una misma. Noten, subrayen cada expresión que habla de lo que compartimos, de lo que somos parte en común. Tenemos en común la unidad del espíritu. Tenemos en común ser miembros de un mismo cuerpo. Tenemos en común al espíritu mismo. Tenemos en común la misma esperanza, nuestro mismo llamados. Todos somos llamados, tenemos el mismo llamado, la misma vocación, el mismo privilegio. Versículo 5, tenemos en común un Señor. De eso somos parte, hermanos. Somos parte de un mismo Señor. Somos parte de una misma fe. Somos parte de unas mismas creencias. Eso es la fe allí. No es que no podemos, hermanos, realmente no podemos tener comunión si tú crees algo distinto a Cristo de lo que yo creo. Si tú crees algo distinto al Padre de lo que yo creo. Si crees algo distinto a la salvación de lo que yo creo, todos juntos creyendo lo mismo. Esa es la cuestión. Por eso, hermano, no puede ser posible que uno de entre nosotros se llame hermano y no crea lo mismo que nosotros creemos, o que participa de la cena del Señor si no es capaz de discernir la muerte del Señor como nosotros discernimos. Entonces, tenemos parte de eso, hermano, de la fe, de lo que creemos. ¿Qué más? Un bautismo. Tenemos en común un bautismo, tanto el espiritual como también el físico en el agua. Nadie se bautizó en el agua aquí porque es mejor que el otro. Todos tenemos en común el mismo bautismo, la misma profesión de fe, la misma conversión. Nadie aquí es más salvo que el otro. ¿Me comprenden, hermano? Nadie. Nadie aquí es el hijo preferido de Dios. Nadie aquí es el hijo consentido de Dios. Nadie. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos lo somos. Porque todos lo somos. Ay, yo sé que el Señor me prefiere a mí que al otro. El Señor sabe que yo soy mejor que fulano de tal, así que me da la razón a mí. No, hermanos. Eso no va a ocurrir jamás en la familia de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios. Un Dios. Nosotros no somos como los paganos, politeístas. No es que cada uno de nosotros tiene un Dios diferente, hermanos. Un cristiano convertido no tiene un Dios diferente del que todos tenemos, un solo Dios. Además, ese único Dios verdadero dice, Padre de todos. Somos hijos de la misma clase, adoptados. Fuimos dados en adopción al Padre. Y es Él, y no nosotros. Es Él sobre todos, y por todos, y en todos. Entonces, ¿de qué participamos, hermanos? En esencia, antes de comenzar a ver cómo participamos de los bienes y de las cosas, de los bienes materiales, a través de las ofrendas, a través de todo lo que estemos dispuestos a compartir, antes de eso, esto es lo que debe, mire, esto es lo que debe dar lugar a cualquier otra cosa. Todo lo que tenemos en común, de lo que somos parte. Entonces, cuando Lucas dice, y participaban, uno se tiene que preguntar, ¿y a qué te refieres, Lucas? Participaban de todas estas cosas en común. No había nada que los dividiera, separara, discriminara. No había nada. Obviamente había pecado. No estamos diciendo que esta es una iglesia impecable y que los creyentes ahí no pecaban. Ya sabemos que más tarde en el capítulo 6, las viejas estaban, ¿se acuerdan, verdad? Y digo viejas, bueno, hablando, dice las viudas. Mejor, no se vayan a dar por los días, no, viejas no. Viejas tu abuela le diría cualquier, no, las viudas. Y la verdad es que el texto no está diciendo que eran las viudas las que estaban en riña.
eran los hombres que representaban a las viudas. ¿Había pecado? Sí había pecado. ¿Habían defectos en ellos? Sí habían defectos. ¿Habían imperfecciones en ellos? Claro, por supuesto, seguían siendo pecadores, como el apóstol Pablo mismo afirma que él es un pecador. Pero prevalecía, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué prevalecía? Participar de todas estas cosas en común. Somos parte de lo mismo. ¿Cómo es que siendo parte de lo mismo, teniendo los mismos privilegios, gozando de las mismas condiciones, teniendo el mismo Padre, teniendo las mismas capacidades espirituales, los mismos recursos espirituales, la misma posición exaltada en Cristo, cómo es posible que no podamos participar de la vida del otro? ¿Cómo es posible que no podamos encontrar más en común que diferencias para relacionarnos? Y eso es lo que el apóstol Pablo le preocupa aquí cuando dice, con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es debido a lo que tenemos juntos, eso es debido a lo que participamos. Estas cosas en común son más importantes que nuestras diferencias. Estas cosas en común de las que participamos todos a través de la fe en Jesucristo es más importante que nuestras opiniones, que nuestras preferencias. Oh, cuánto nos gozaríamos todos juntos que aprendiéramos a ver esta actividad así entre nosotros. Me he gozado, hermanos, yo me he gozado y me he conmovido y me he regocijado al Señor. He dado gracias al Señor cuando he visto ciertos vislumbres de cosas así, de una actividad así entre nosotros. Pero no deberían ser vislumbres, no deberían ser destellos, hermanos. Debería ser, ¿saben qué? ¿Saben qué debería ser? Nuestra perseverancia. Eso debería ser algo continuo entre nosotros. Porque eso es lo que sucede con los que reciben la palabra de Dios y son bautizados en agua como una expresión de que en verdad han recibido el perdón de sus pecados, que han recibido a Cristo y que ahora están unidos a una iglesia. Y que mientras están perseverando en el aprendizaje, teniendo aprendizaje bíblico, estos no se llenan de conocimiento bíblico y no participan de los demás. Se puede imaginar. Cada una de estas actividades vitales, ninguna puede estar existiendo sin la otra. No es posible que alguien diga, oh, yo amo la enseñanza bíblica. A todo estudio de la palabra, yo voy ahí. ¿Participas de la vida de los demás hermanos? Esa enseñanza es para que podamos precisamente aprender a vivir entre nosotros. A involucrarnos en la vida, a tener parte del otro. Eso es participación. Tú eres parte de mi vida, yo soy parte de tu vida. Tenemos en común todas las cosas. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿no es cierto? Llorad con los que lloran. ¿Verdad que sí, hermanos? Y alegraos con los que se alegran. ¿Verdad que eso dice, hermanos? Orad por todos. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque Cristo es el que edifica la iglesia. Y viniendo de Cristo, la edificación, no deberíamos esperar algo distinto entre nuestras comunidades, entre nuestras juntas, entre nuestras reuniones. Es fraternidad, hermanos. Fraternidad va más allá de darme la mano y saludar. Buenos días. Hola, hermano, ¿cómo está? Qué bueno verle. Adiós. Eso es una buena manera de comenzar, pero no podemos quedarnos. Eso no es participar de la vida del otro. No es verdad, así como de lejitos, buenos días, Dios le bendiga, hermano. Participar es meternos en la vida. Es tomar en serio las preocupaciones del otro, como en serio tomo mis preocupaciones. En vez de simplemente, hermano, concentrarme en mí mismo. No diría esto en cuanto a la comunión de los cristianos si no tuvieran las cosas en común. Diría todo lo contrario, es lo opuesto al amor sacrificial.
es el egoísmo, es amarme más a mí mismo. ¿Quién importa aquí? Digo yo. ¿Y los demás? No, porque cada quien ve por lo suyo. La relación con el Señor es personal. Es personal. Cada quien resuelve sus problemas. A mí el Señor me ha querido bendecir así, ¿ves? ¿Y yo qué puedo hacer? El Señor me bendijo a mí, pues. No, hermano, eso no es una iglesia edificada por Cristo. ¿Han visto ustedes cosas similares? Sé que un poco, estoy hablando con cierto sarcasmo, quiero utilizar cierto lenguaje figurado para ponderar ante ustedes, o sea, para mostrar ante ustedes lo crítico que sería que nosotros no tengamos esta actividad como una perseverancia. Participar de la vida a la luz de lo que tenemos en común. Ven lo que estoy diciendo, no estamos centrándonos en los recursos económicos ahorita, pero va a llegar el momento. Pero ese no es el punto de partida. Las bases sólidas de nuestra comunión, de nuestra participación en la vida, es lo que tenemos en Cristo y todo lo que ha sido heredado por la fe en Jesús. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que debería motivarnos a superar cualquier diferencia, cualquier opinión distinta, cualquier criterio encontrado, cualquier conflicto que simplemente es producto del orgullo. Producto de que queremos tener la razón. Y se me tiene que complacer a mí porque yo tengo la razón, yo. ¿Sabe Dios que yo tengo la razón? Dios lo sabe, porque Dios me conoce, que yo siempre tengo la razón, yo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, la vocación nuestra de mantenernos viviendo en la participación, compartir de todo lo que tenemos es con humildad y mansedumbre. Soportándoos unos a otros. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Soportarnos es sobrellevarnos. Tan pronto, hermanos, tan pronto como nosotros vemos a alguien en nuestra iglesia, fíjense lo que no concuerda, hermanos, con una iglesia edificada por Cristo. Tan pronto como damos cuenta que esta persona es insoportable, en vez de sobrellevarla, le tiro la patada, me margino, la aíslo. No, yo para no tener problemas con fulano tal, yo mejor, miren, ni le hablo, ni la miro. No es que yo la odie, solo que no me meto con él o con ella. Eso no es comunión, hermano. Eso no es comunión. Eso le parte el corazón a Dios. Eso entristece al Espíritu Santo. Eso lo apaga. Eso es opuesto a una edificación del Señor en la iglesia. Si estamos viendo eso en la iglesia, es porque cada individuo está resistiéndose a la obra del Señor en cada uno. Hermanos, recuerden, nuestra iglesia es edificada de la misma forma en que nuestras vidas son edificadas a través de la palabra. Así que, por favor, hermanos, dejemos de sentirnos bastante bien con ese término de compañerismo, porque nos vemos de vez en cuando y porque de vez en cuando nos saludamos. Tenemos un terreno en común. ¿Sabían eso, hermanos? Somos como las plantas. El Señor nos sembró en una misma tierra. Y todos germinamos con una misma semilla. Todos somos la misma clase de planta. Estamos todos bebiendo de la misma fuente. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de comportarnos como si no nos importáramos los unos a los otros? ¿O por qué hemos de comportarnos como solo me importa aquellos que son afines a mí? ¿Cuáles? Si todos son afines, si todos somos de la misma clase, a menos que nosotros hagamos las distinciones que consideramos convenientes para nosotros. No puede ser así. Así que la palabra de Dios se está refiriendo a participar. Sugiere compartirlo todo. Sugiere ser consciente de que estamos en el terreno común. Sugiere a una participación común en la vida eterna de Dios, a la salvación provista por Cristo y a la bendición del Espíritu que habita en uno. Todas esas cosas
son ciertas en cada uno de nosotros. Ese es nuestro terreno común y por eso nuestras vidas se pueden compartir, se pueden dar unas con otras, amándonos unos a otros, orando unos por otros, edificándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, todos los unos a otros que encontramos en el Nuevo Testamento, cuidándonos, amonestándonos, exhortándonos, reprendiéndonos, alentándonos, perdonándonos, soportándonos, unos a otros, 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 unos a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que esperas ver en una iglesia edificada por Cristo. No lo vas a ver en ningún otro lado, porque es una actividad vital de los convertidos. Eso nos hace diferentes, hermanos. Teófilo, solo mira eso y te vas a dar cuenta que allí es donde tienes que entrar. Allí no tienes que pertenecer, allí están tus hermanos, Teófilo. Hermanos, ¿no quisieran ustedes encontrarse así también? ¿Ah? En vez de que seamos parte de una iglesia donde todo se discrimina, este sí, este no. No, este no, ahí dejémoslo, que vaya rezagándose, bueno. Nosotros que sí nos entendemos. No, hermanos, eso no puede ser posible. No puede ser posible. Me parte el corazón que algunas veces yo vea, ustedes vean, o que esté sucediendo, realmente me siento avergonzado que cosas similares las veamos. Lo que tiene que estar viéndose entre nosotros es que perseveramos en la comunión, que estamos más dispuestos a compartir que a marginarnos y a aislarnos, que tener en común y todas estas cosas que la palabra de Dios dice. No importa, hermanos, incluso lo que no importó para aquellos, no importa incluso el tamaño del grupo. Mira lo que significó para ellos perseverar un tamañote de gente. Y entre más gente, más diferencia. Entre más diferencia, más pleito, más conflicto. No importa aprender a perseverar en la comunión, a tener parte de la vida de los otros, aunque seamos diferentes. No importa, hermanos, no importa absolutamente nada de lo que nosotros podamos creer. Cualquier cosa que le demos importancia por encima de este deber, por encima de esta actividad vital, es puro capricho nuestro. Es puro capricho nuestro. Es lo opuesto a la humildad y la mansedumbre. Siempre que podamos recordar esto, estaremos viendo que somos una iglesia edificada por Cristo y que mi vida está siendo edificada por Cristo. Entonces Lucas dice, mira ese grupo, algo que vas a ver que pasa en ellos, lo vas a ver actuando de una manera en que te vas a quedar sorprendido. Porque cada uno de ellos ha aprendido o está aprendiendo a dar su vida por aquellos por quienes Cristo dio su vida. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace creer, hermano? Que nosotros tenemos el permiso y el criterio de decidir a quién amar menos y a quién amar más, cuando Cristo nos amó a todos por igual, cuando Él dio su vida por todos nosotros. ¿Verdad que sí? Él dice que murió no por buenos, ¿verdad, hermanos? Sino que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿quiénes? Todos. Cristo murió por nosotros, los pecadores. Eso es lo que somos. No somos ni más, ni menos. No somos más que los otros. Así que nuestro punto de partida para comenzar a ver que somos una iglesia edificada por Cristo es ver cómo actuamos, hermanos, cómo actuamos. Cuando comenzamos a perder lo más elemental, lo más básico de la convivencia fraterna, hermanos, lo más fraterno. Miren, hay elementos básicos de la fraternidad, o sea, de la expresión fraterna. Elementos básicos, a los que incluso los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando termina una de sus epístolas, se refiere a uno de esos elementos básicos de la fraternidad cristiana, que es representativo de algo mayor. Pero cuando uno descuida incluso lo más básico, hay indicadores peligrosos. ¿A qué me refiero? El apóstol Pablo se refirió cuando se despedía que todos los hermanos se saludarán con ósculo santo.
¿Saben lo que significa eso, hermanos? ¿Lo han leído? Ahí está en la palabra de Dios. Saludaos con ósculo santo, era el beso santo, el ósculo santo. Y eso involucraba en esa cultura besar la mejilla de los dos lados. El abrazo es un acercamiento en aquel primer siglo, hermano. Sin perfumes, hermano. Sin perfumes. No se trataba de elegancia, no se trataba de ¿cómo se llama? De fufufar, no. Eran elementos más básicos de fraternidad que se pudiera ver públicamente y en privado cuánto tienen en común ellos. Y entonces, miren, y se daban la paz sea contigo, hermano. Pero no se quedaban ahí. Y aquel que pretendía que eso era suficiente, tiene la palabra de Dios dice ahí, por ejemplo, Santiago le dice, no le digas a tu hermano, ve en paz mientras lo ves en necesidad. Santiago capítulo 1, hay que leerlo, hermanos. La religión sin mácula, pura es esa. La que no le dice al hermano, en paz, Dios te bendiga, hermano. Y de ahí no tengo nada que ver con tu vida, no me importa tus problemas, no me importa lo que estés pasando. Eso no es cristianismo. Y cuando lo más básico como esos elementos de fraternidad, que para nosotros culturalmente no es el beso, hermanito. Yo ni siquiera suelo besar a las mujeres. Solo beso a las mayores con un besito aquí en la frente, ¿verdad, manita Tere, manita Reinita? Si me lo permiten, ¿verdad? La mano Edith, ¿verdad? A mi esposita. Pero la mayoría de ustedes, la manito, saludo. Pero eso solo es básico. O sea, eso no es para decir, ay, aquí ya con esto cumplí mi deber de fraternidad. No, hermano. Pero si aún eso llegase a faltar y me rehúso a expresar eso que es tan mínimo, son señales de peligro en las que no estoy, hermanos, expresando la comunión con los hermanos. Y el momento de mayor clímax de nuestra comunión es cuando partimos el pan y bebemos, recordando la muerte del Señor. Amados, estas cosas no tienen que ser así. ¿Verdad que no, hermanitos? No. Si queremos ser parte de una iglesia edificada por Cristo, antes de eso tenemos que asegurarnos que estamos siendo edificados individualmente por el Señor. Examinarnos nuestra respuesta de fe. ¿Hemos recibido a Cristo? ¿Hemos recibido su palabra? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Hemos tenido fe en Él? ¿Realmente nuestro bautismo fue la experiencia más legítima de que sí creemos que Cristo ha pagado por nuestros pecados y que ya el pecado entonces no es algo normal en mí? Sí me veo siendo una persona dentro de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Es Cristo mi cabeza? ¿Es Él mi Señor? Si es así, persevero. El deber es primero, antes que mi comodidad, antes que mi preferencia, antes que mis condiciones, el deber de aprender la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y de qué más, hermanos? De fraternizar con mis hermanos. Y les dije, esto solo es el inicio. Hay más de comunión que tenemos que ver cómo la palabra de Dios se refiere a participar. Esta es la base de nuestra comunión, lo que tenemos en común, en terreno en común, para que surja todo lo demás. Así que, amados míos, la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver imperfecciones en nosotros, pero no son porque Cristo está fallando, fracasando. Nosotros, como obreros de construcción, no estamos siguiendo su diseño, no estamos siguiendo su palabra en obediencia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo sobreedificamos la iglesia. Mucho cuidado, porque es la casa de Dios, hermanos. Tenemos estas directrices, tenemos en este relato un enorme modelo de lo que es una iglesia edificada por Cristo, y ahora necesitamos estar asumiendo compromisos en los que, amados míos, colaboramos edificando la iglesia. No estorbamos,
sino que colaboramos de acuerdo al plan del Señor. Entonces hemos aprendido que en estos componentes extraordinarios vemos un fundamento sólido. En segundo lugar, vemos una membresía genuina. Y en tercer lugar, tenemos que ver actividades vitales, y entre esas actividades vitales podemos ver actuar a un cristiano como cristiano cuando se está comprometido con el aprendizaje de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que no terminamos hoy, vamos a seguir viendo todo lo que conlleva comunión, pero vemos también que un cristiano está comprometido con la fraternidad bíblica. Ahora hay que revisar, hermanos, nuestro actuar. Esta es la actuación de ellos. Démosle un aplauso a los hermanitos en Jerusalén. Lindo, lindo, hermanito, felicidades. Ahora, ¿cómo es nuestra actuación? ¿De qué somos dignos nosotros? ¿De que nos imiten? ¿Estamos trayendo la alabanza al Señor a través de estas actividades? Pues es lo que tenemos que revisar. Y por lo general, cada vez que nos vemos ante los estándares del Señor y sus demandas, si somos honestos, nos daremos cuenta que en más de una de ellas y en más de alguna ocasión no hemos sido esos perseveradores, ¿verdad? No hemos perseverado como tenemos que perseverar. Hemos puesto condiciones para cumplir y hemos evadido responsabilidades. Y si esta mañana ustedes y cada uno de ustedes han sido redarguidos como yo a la ausencia de fraternizar bíblicamente, lo que implica eso, lo que conlleva eso, hermanos, hay que deponer nuestras armas de defensa, hay que abandonar nuestras excusas y hay que arrepentirnos ante el Salvador, quien nos ha bañado con su sangre para consagrarnos a ser una iglesia sin mancha y sin arruga, para que Él sea glorificado. Que el Señor siga edificando su iglesia de acuerdo a su palabra. Por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre, te damos las gracias por bendecirnos una vez más con la palabra tuya. Qué privilegio, Señor, que tu mensaje pueda ser escuchado, que tu palabra escrita pueda ser explicada, que podamos ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza de tu palabra. Qué gozo, Señor, que no nos has dejado a tientas y a ciegas, que no nos has abandonado a nuestro propio criterio y opinión e ideas acerca de cómo edificar la iglesia, de cómo identificar una iglesia cristiana y edificar a cristianos en las comunidades, en los lugares y en ciertos lugares donde dicen haberlos, pero muchos no los hay. Señor, te rogamos que tú entre nosotros, hagas todo lo que dices que sucede en una iglesia como la tuya, en una iglesia tuya, lo que es una iglesia tuya. Nosotros no tenemos ninguna ambición más, ningún sueño más, ningún anhelo más que ser tuyos y tú nuestro, que ser seguidores tuyos y tú nuestro amo, Señor. Y no ambicionamos nada para esta iglesia, sino que tú seas siempre la cabeza, el Señor, el amo, el líder supremo, el todo de todos. Para ello te pedimos que nos ayudes a obedecer tu palabra como hemos aprendido, que sea producto de la fe en ti, de la dependencia, de la confianza, de la entrega a tu verdad, del abandono al engaño y a las excusas, y entregarnos a ti, arrepentidos, oh Señor, confiados de que en tu Hijo se ha hecho provisión por nuestros pecados de incredulidad, de desobediencia, de arrogancia, de orgullo, de lo que es opuesto a un discípulo dedicado a tu palabra, lo que es opuesto a un discípulo dedicado a los hermanos, dispuesto a soportar, a sufrir, a padecer, a sobrellevar, a perdonar, a amar, a servir, a dar y a cumplir todos los deberes mutuos de unos a otros que tenemos, para que el mundo vea que somos tus discípulos y que el mundo vea que tú sigues vivo y estás entre tu pueblo. Oh Señor, sea glorificado tu nombre y se cumpla tu voluntad. Pedimos tu bendición
en nuestros días que tenemos por delante. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Y todos decimos, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.